Buenos días, mi nombre es Angie Romero. Entonces hoy les voy a contar acerca de unos puntos importantes que tienen que ver con el ajedrez. Entonces el primer punto es como contar acerca de una breve historia del ajedrez, donde pues sabemos que desde hace 1000 años pues el ajedrez como que se mantiene como uno de los juegos, por decirlo así, como más entretenidos y pues fascinantes en cuanto en los humanos. En este juego pues se reproduce en batallas, digamos que consiste como que en dos ejércitos, eh, donde pues están en combate, la cual pues consiste en un tablero de 64 casillas, en el que pues cada uno de los contrincantes pues ya digamos que dispone de 16 piezas, pues, con el objetivo final de acorralar y matar al rey, ¿sí? Del origen del ajedrez pues sabemos que hay una relación con Platón, de la cual se vincula con un rey que entró en una profunda tristeza por la muerte de su hijo. Entonces, eh, uno de sus súbditos, por decirlo así, para sacarlo de ese estado de melancolía, consiguió pues hacer como... En ese entonces pues se llamaba Sisha, perdón. Entonces consiguió como que a través de un juego sacarle como que sacarlo de ese estado de abatimiento, ¿sí? La cual pues el rey le llegó a entusiasmar de una manera impresionante, recompensándole a él con lo que él quisiera, que ya pues eso es una historia mucho más larga, pero en breve resumen, es lo que hoy en día pues se conoce como el ajedrez y, y ya, gracias a dicha y pues lo que les decía, la relación que tiene con Platón. En cuanto a la organización del tablero de ajedrez, bueno, en cuanto a la organización del ajedrez, tenemos que un tablero de ajedrez pues se compone, digamos, de 64 casillas iguales, dispuesta pues en 8 filas y pues en 8 columnas, ¿sí? Las casillas pues se alternan, perdón, de pues dos colores, tanto pues el negro como el blanco, y se utilizan pues muchos materiales diferentes pues para hacer los colores y pues para hacer tableros de ajedrez. El color pues más claro se considera pues como el blanco, obviamente, y pues el otro pues se considera como el negro. ¿Mm? Partes del tablero que se conocen como pues con nombres especiales, ¿sí? Tenemos que la fila, que pues ya lo que les decía, son de 8 hileras horizontales, y pues digamos la columna pues 8 hileras ya verticales, ¿sí? Mm, Cada una pues de las casillas tiene un nombre que ya lo veremos más adelante, pues digamos como que así se puede mantener un registro, digamos, de la partida, ¿sí? Entonces pues existen varios sistemas de nomenclatura, pero la más conocida pues es la notación algebraica, que es la más popular y pues como por decirlo así pues es el sistema oficial, ¿sí? Entonces pues las piezas pues se sitúan en los lados blancos y negros del tablero, digamos de la misma manera en la primera fila, empezando pues por ambos extremos, y hacia adentro pues digamos que ya les mostré. Primera fila, comenzando digamos en ambos extremos y pues hacia adentro pues digamos se colocan las torres, los caballos y el alfil, ¿sí? En las dos casillas que faltan pues ya digamos se coloca pues la reina, y pues en la reina pues en cuanto así digamos en la misma, en la casilla pues de su color, y pues el rey en la otra, ¿sí? Entonces ya cuando pues se colocan, por decirlo así, todas las mismas piezas pues quedan pues cara a cara pues con el tablero, por decirlo así, opuesto, y ya en la segunda fila pues se colocan los peones, ¿sí? Digamos la disposición final queda como pues indica en el siguiente diagrama. Ahora vamos a hablar del peón, que como lo podemos ver aquí, pues el peón es como la pieza, por decirlo así, como más numerosa y pues por decirlo así, menos poderosa del tablero de ajedrez. Los peones pues tienen como un movimiento y pues inusual. Normalmente el peón, digamos, se mueve hacia adelante, ¿sí? Cada vez. Pero una excepción es la primera vez que se mueve, que el peón puede hacerlo, digamos, puede moverse al iniciar, al salir, dos casillas hacia adelante. Teniendo en cuenta que, digamos, el peón tampoco, o sea, no puede saltar sobre otras piezas. Bueno, ahora tenemos el alfil, que pues se mueve sobre el tablero pues en una línea pues recta diagonal. Se puede mover tantas casillas pues como quiera hasta pues que se encuentre como con el final pues del tablero, ¿sí? O pues con otra pieza.
Teniendo en cuenta que el alfil, pues como que no, también no puede saltar sobre otras piezas y pues captura del mismo modo que se desplaza, digamos colocándose en la pieza, en la casilla pues de la pieza oponente. Ahora tenemos la torre, que pues se mueve en una línea recta, pues horizontal o vertical a lo largo del número de casillas, pues por decirlo así, desocupadas, hasta que al final del tablero, pues o sea, o es bloqueado por otra pieza, no puede saltar, digamos, sobre otras piezas, la torre captura pues de la misma manera, pues de la misma manera en que se mueve, por decirlo así, ocupando pues en la casilla pues la pieza pues del oponente. Tenemos el caballo, pues digamos que es la pieza como más especial en el ajedrez, pues tiene pues por decirlo así, una flexibilidad en la que le hace una pieza como por decirlo así, especial, ya que el caballo es la única pieza del tablero que puede, pues digamos, saltar sobre otras piezas. El caballo se mueve en dos casillas, en dirección horizontal o vertical, y después de una casilla más, pues en un ángulo recto, se dice así. Entonces, pues como ya sabemos, el movimiento del caballo tiene una forma pues de una L. Tenemos la reina, pues la que se considera como la pieza más poderosa pues del tablero. Se puede mover cualquier número de casillas pues digamos en línea, ya sea recta, tanto de manera como horizontal o como pues vertical, ¿sí? O también diagonal. Entonces la reina se mueve como la torre y el alfil, pues juntos, por decirlo así, entonces excepto en una captura. La reina se debe mover en una casilla, digamos, desocupadas y tampoco pues puede saltar sobre otras piezas. Tenemos al rey, que pues es una de las casillas como más importantes del ajedrez, pues es decir, o sea, su captura es inevitable y pues la partida en sí pues se termina y pues ese jugador pierde mediante esta. Entonces el rey tiene poca movilidad, por eso es considerado como una de las piezas mm, como más débiles, por decirlo así, pues del juego, ¿sí? El rey puede moverse a cualquier casilla adyacente, es decir, se puede mover una casilla en cualquier pues, dirección, ya sea horizontal, vertical o diagonal. Ahora vamos a hablar, digamos, de unas reglas del ajedrez, la cual la primera sería, digamos, un movimiento, pues consiste en colocar una pieza en una casilla, pues diferente, digamos, ya siguiendo todas las reglas de un movimiento, pues de cada pieza. La segunda es que si un rey es amenazado de que va a ser capturado, pero pues tiene posibilidades como de escapar, pues se dice jaque, ¿sí? Y pues un rey no puede moverse de donde se le vaya a hacer jaque y pues digamos si se encuentra en jaque pues se puede mover indirectamente fuera del jaque y hay pues digamos tres maneras en las que pues se puede mover fuera de ese jaque. Entonces, la primera es como que capturando esa pieza que lo está haciendo poner en jaque. La segunda es como bloqueando la línea de ataque, colocando pues esas propias piezas entre la pieza que ha hecho entre el jaque y el rey, ¿sí? Por supuesto, pues un rey no puede ser bloqueado. Y la tercera es como que, pues moviendo pues al rey, o sea, fuera de esa zona de jaque. Bueno, el siguiente punto es pues cómo hice la creación de mi propio ajedrez. Bueno, pues digamos, yo empecé con una cartulina negra y cogí pues una hoja blanca, ¿sí? Entonces, pues compré la cartulina negra y cogí la pues cartulina blanca y la cartulina blanca pues la recorté en cuadraditos pues para hacer sus colores intercalados como debe ser. Ya digamos, los repartí pues en sus 8 filas, 8 columnas y ya digamos a las piezas como las hice, entonces mediante una cubetica de huevos, en una caja, perdón, de la cubeta de huevos, recorté como recorté los pedazos que estaban de más, los pedazos que tienen pues su altura, los recorté, dibujé cada ficha en una hoja y las puse por encima de manera que pudiéramos pues observarlo hacia arriba, de manera de arriba hacia abajo. Bueno, el siguiente punto consiste en explicar, digamos, la notación algebraica, como ya se los mencioné previamente, que la notación algebraica es como una forma de hacer, pues, como un seguimiento de esas partidas para que, pues, uno pueda volverla a jugarlas, también como de estudiar esas tácticas y también como de analizar esos errores que se cometió durante la partida. Entonces, digamos, además de eso, pues la forma más pues, simple, digamos, identifica también lo que les decía previamente, las casillas del tablero,
ya sea con letras y con números, ¿sí? Entonces, pues para localizar una partida, para localizar una casilla, pues en un tablero, pues vamos a utilizar las letras de la A a la H, ¿sí? Y los números del 1 al 8, ¿sí? Entonces, primero las letras, pues recordar que las columnas, pues son todas las líneas de cuadros que van, pues hacia arriba. Y pues en total, pues son 8 columnas, como ya se mencioné, que son de los que van de abajo hacia arriba. Y así entonces, pues también vamos a ubicar las letras, llamando a ellas como por ejemplo esta columna se llama A y así. Ya les me explicaré. Entonces recordar que, digamos, las letras, como les decía, que va de la A a la H, sería pues A, B, C, D, E, F, G y H. Y ya los números pues irían de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? De esa manera, entonces pues toda esa de acá, toda esa columna a la que vamos a llamar A, toda esa columna pues la vamos a llamar B, toda esa columna la vamos a llamar C, D, E, F, G, H. Igualmente, perdón, los números. Entonces, toda esta fila la vamos a llamar A, 1, 2, 3 hasta el 8. Entonces, en este caso, digamos, esta es acá, podríamos llamarla la H1, esta la H2, así sucesivamente. H3, H4, H5 y demás. Digamos, en dado caso, por ejemplo, en este sería como un A2, acá sería un B2, acá sería un C2 y así. En este caso, esta pieza estaría en la posición F6. Asimismo, debemos tener en cuenta que primero pues, se pone la inicial del nombre de la pieza, digamos en este caso un peón. Entonces, primero la letra M mayúscula, que sería la P, después la posición, que sería después primero el nombre de la letra P, después sería la posición, que sería F6. Bueno, digamos como conclusión para pues, propia de mi semestre, es que pues me gustó haber tomado la decisión de haberme inscrito a esta lectiva, ya que pues yo tenía como muchas ganas de aprender ajedrez y pues lo pude hacer, ¿sí? Desde chiquita pues he visto a mi familia, digamos más que todo, les gusta mucho jugar este juego, valga la redundancia, pero pues nunca como que también como que me atreví a decirles como que enséñeme, así que cuando vi la oportunidad de tomar como electiva ajedrez, la tomé y pues me pareció muy chévere y sentí que aprendí muchísimo. Realmente creo que a veces uno dice, bueno, a veces dejan muchos trabajos, pero de esa manera es que uno hace, digamos, los videos. Creo que los videos sirvieron muchísimo jugando las partidas, porque realmente teníamos que hacerlo. Entonces, como que de esa manera uno es que aprende, practicando. Me gustó mucho y pues siento que todos los temas que vimos en la lectiva fueron muy importantes porque no solo es jugar y saber cómo se mueven las fichas, no, hay muchas cosas que debemos aprender, digamos lo de la notación algebraica era algo de lo que no tenía ni idea y creo que es muy importante.